Y vamos a la palabra de Dios. Les quiero hablar de una historia que la cita Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, en cualquiera de los 4 evangelios ustedes la van a encontrar. Cada uno aporta algo a la historia, porque recuerden que la palabra de Dios no se contradice, sino se complementa. Entonces, lo que no vio Mateo, lo vio Marcos, y lo que no vio Marcos, lo citó Lucas, y lo que Lucas no dijo, lo puso Juan. Pero yo quiero, pues como no puedo saltar en los 4, voy a tomar y voy a hablar de Marcos capítulo 6. Pero si ustedes quieren, la pueden complementar. Yo solamente en el transcurrir del tema voy a citar alguno que otro. Entonces, vamos a la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron? Marcos capítulo 6, vamos del 29 en adelante. Coja su Biblia, resalte, si está tomando apuntes, porfa, empiece a escribirlos. Dice la palabra de Dios. Versículo 29, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. 31, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y ahí quiero que resalten lugar desierto. Y descansad un poco. Resáltenlo, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Lugar desierto. 33. Pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Resalte todo ese versículo 34. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, 2 puntos, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. 36. Despídelos para que se vayan a los campos y a sus aldeas alrededor, para que compren pan, pues no tenemos que darles de comer. 37. Respondiendo, él les dijo, 2 puntos, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces usted va a resaltar ahí, dar de comer. 38. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis y cuántos peces? Y ellos dicen, 5 panes y 2 peces. 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de a 100 y de a 50. Siguiente 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. Entonces resalte ahí, levantó los ojos al cielo, bendijo y los partió y los repartieron. 42, todos comieron y se saciaron. Y 43 y 44, recogieron los pedazos, llenaron 12 cestas y de todo lo que sobró de los peces y de los panes. En total dieron de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Hasta ahí va nuestra historia. Entonces vamos a ir por partes. El título de mi tema de hoy es ¿será que Dios está conmigo? Vamos a ir desglosando cada uno de los versículos y los voy a tratar de explicar. Marcos 6:29 dice, cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿A qué se estaban refiriendo? Y los pongo en el contexto de lo que estaba hablando Marcos. Resulta que Juan el Bautista había sido decapitado. Entonces sus discípulos cogieron el cuerpo, lo enterraron, pero vinieron y le contaron a Jesús que habían matado a Juan el Bautista. Entonces piensen por un segundo cómo estaba Jesús, si era su primo, si tenían casi el mismo llamado, los dos habían sido apartados, eran familia, pues estaría como triste, ¿cierto? Tenía dolor, estaba en medio de su duelo. En el versículo 30
Entonces empieza como aquí otro matiz, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Hasta ahí dice, pero bueno, entonces él estaba ahí, sí, pero llegaron los discípulos a contar que resulta que versículos atrás, en el mismo Marcos 6, por eso les digo que vamos a estar paseándonos en Marcos 6, del 7 al 12 nos cuenta que Jesús tomó a los 12 discípulos y los escogió de a dos. Bueno, ustedes dos, ven, allá les doy poder, les doy autoridad, vayan a predicar, vayan a liberar, vayan a ungir a los enfermos, sánenlos, expulsen a los demonios, mejor dicho, los cogió y les capacitó, los entrenó, como hacemos acá con los mentores. Les sanamos, los liberamos, los equipamos y los enviamos. Entonces, ellos estaban en esa gran comisión. Y ellos llegan de la comisión y se encuentran con Jesús. Ellos estaban fascinados de contarle a Jesús todo lo que habían hecho. No, imagínese, maestro, que poníamos la mano y el ciego veía y los sordos escuchaban y los hogares eran restaurados y entonces ungíamos a los enfermos y se levantaban y entonces echábamos fuera todos esos demonios y todos los demonios se sujetaban a nosotros. Y ellos estaban fascinados contándole todo esto, estaban en la euforia, estaban cuando uno tiene la adrenalina del momento, de cómo vemos la gloria del Señor. Y ellos estaban súper emocionados y Jesús estaba escuchándolos y les dice en el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y se fueron solos, dice el versículo 32, a un lugar desierto en barca. Jesús, imagínense acá, con amabilidad y compasión les dice, venga, descansen, vamos a un lugar desierto. ¿Se fueron a dónde? A descansar, a un lugar desierto. Nosotros hemos escuchado, y es más, nosotros aquí hemos enseñado en varias prédicas, que el desierto ha sido sinónimo de aflicción, lugar de tristeza, lugar de quebrantamiento, de prueba, de soledad, ¿cierto? El desierto. Pero ¿qué hace Jesús? Es que con Dios es así. O sea, no podemos esperar que Dios se mueva siempre de la misma manera. Tal vez aquí se movió así, después nos da la vuelta. Por eso cuando la gente dice, ay, es que mi vida es tan aburrida, yo le digo, métase al cristianismo, que con Dios, mejor dicho, en todo el tiempo tenemos un voltaje. Una semana estamos llorando, a la otra estamos felices, porque Él está todo el tiempo cambiante. Dios no es un Dios estático. Dios no es el mismo Dios de siempre que se mueve así a una manera. Cambia todo para que nosotros no nos acostumbremos a formas. Entonces, dice que en el desierto los llevó ¿a qué? A descansar. Jesús les quería dar una enseñanza a los discípulos, pero también a nosotros, porque Él quiere que lo veamos de diferentes maneras. Si Jesús hizo, imagínense esto, de una barca un púlpito, ¿no va a ser de un desierto un lugar de descanso? Él se sentaba en la barca y en la barca ahí sentado, tambaleándose la barca, pero a Él no le da ni mareo, ni náuseas, ni vómito, nada. Él estaba ahí predicando. Para Él cualquier lugar era. Pues ¿cómo no va a coger un desierto y lo va a convertir en un lugar de descanso? Jesús también les quería enseñar que en el descanso, en ese lugar de soledad, de desierto, Él provee todo lo que estemos necesitando. Jesús nos puede entender cuando estamos viviendo un tiempo de desierto, un tiempo difícil, porque hay angustia, hay preocupación, nos angustiamos y lloramos, pero Jesús nos dice, ven, vamos los dos solitos aquí, solitos los dos, vamos a un lugar desértico, a un lugar solo y vas a descansar. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. 33. Vamos nuevamente a la palabra. Pero muchos lo reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Yo me imagino, a mí me toca imaginarme las historias cuando las estoy leyendo, porque de lo contrario termino dormida y ay, no entendí nada, Dios. Entonces me toca imaginarme la cosa. Entonces dice, como podemos imaginar, dice, Él va en la barca con los
discípulos a ese lugar de desierto. Pero la gente se da cuenta que él se subió a una barca que va con los discípulos y para dónde va. Y ellos empiezan a caminar. Ustedes se pueden imaginar Jesús en la barca con los discípulos. No, y entonces ¿cómo les fue allá sanando los enfermos? No, pues si hubiera visto. Y él, Jesús en la barca. Y ellos caminando. Yo me imagino la caminada que se tuvieron para llegar a la par con la barca. Y dice que es tanto que lo que caminan, que ellos que llegan primero que Jesús y los discípulos. Entonces yo decía, pobrecitos estas ovejas, ¿cómo les tocó caminar, sudar para llegar al tiempo o primero que Jesús? Estas ovejas estuvieron dispuestas a hacer lo que fuera por escuchar un mensaje de Jesús. ¿Será que hoy nosotros también estamos dispuestos a escuchar un mensaje de Jesús? Estas personas, si vamos allá y dice que venían de otras ciudades, ¿qué dejaron? Dejaron sus casas, sus comodidades, sus quehaceres, lo que supuestamente era tan importante, lo dejaron por encontrarse con Jesús en un desierto, en un lugar de descanso. A veces el Señor nos manda en medio de la prueba, de la dificultad que estemos hoy viviendo, caminar la milla extra. Vamos, y nos dice, levántate más temprano, vas a orar más, vas a ayunar, vas a leer más Biblia, necesitas saber para dónde va tu vida, ¿no sabes para dónde? Ven, métete conmigo, ven en medio de esta falta de trabajo, en esta falta de cosas que tienes, métete conmigo y vamos a caminar juntos la milla extra para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? A veces, ay no, qué pereza, otra reunión el miércoles a las 7 de la noche. No, yo prefiero una serie. O el domingo, ay no, eso no. Y eso que esto es online, donde nos podemos acomodar en una silla, si usted todavía está en la camita, pero aún así a veces nos cuesta caminar la milla extra. Pensemos en estas personas que tenían hambre y sed de Dios, querían escuchar a Jesús, querían ver milagros. ¿Qué tanto nosotros queremos en esta prueba y en este desierto escuchar a Dios? Y a veces decimos, no, yo creo que Dios no está conmigo en esta prueba. ¿Será que Dios sí está o somos nosotros los que no queremos? Cuando Jesús nos dice en medio del desierto, ven a descansar, Él es capaz de tomar ese cansancio, esa angustia, ese agotamiento, esa incertidumbre, esa prueba y la va a transformar en un paraíso. Él lo puede transformar todo lo puede transformar. ¿Qué tan dispuestos entonces estamos a caminar la milla extra para encontrarnos con Jesús? 34, vuelvo a la palabra. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué vio Jesús entonces? Vio que a estas personas con hambre y sed y no había quien les enseñara, no había quien les proveyera. Y citó Ezequiel 34:5. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. En Juan 10, Él se hace llamar, Él mismo se cita, yo soy el buen pastor. En el desierto, donde creemos que Dios no está, es cuando más está. Ahí está nuestro gran pastor diciéndonos, ven, siéntate aquí debajo de este arbolito. Esto está aquí con el sol tremendo, porque en el desierto el sol, imagínense en un desierto del Sahara por allá, donde no hay agua, el sol es como a 40 y no sé cuántos grados, donde no hay sombra, donde no hay, y él como que acondiciona en medio del desierto un arbolito. Ven mi ovejita, metámonos aquí debajo. Ven, yo soy tu gran pastor, yo te voy a escuchar, aquí estoy para transformar esta aflicción, esta angustia, este temor, este miedo en un paraíso para ti. Él lo puede transformar. Cuando aprendemos que tenemos un pastor que nos cuida, hace que ese desierto resulte tolerable y hasta a veces deseable, porque va a convertir ese desierto en un Edén. Imagínense en eso tan espectacular que es el Señor. Pensemos en todo lo que estaba aconteciendo. Jesús estaba triste porque pues estaba en su duelo, pero también que veía emocionados y cansados a los discípulos, y además veía a la gente que tenía hambre y sed de Él.
Venían ¿a qué? A buscar sanidad, liberación, restauración en medio de un desierto. En este punto, ¿cuál es su prueba y cuál es tu desierto que está viviendo hoy? ¿Qué es eso que usted dice, no, esto se me está saliendo de las manos? Esta enfermedad, este diagnóstico, este hijo, este matrimonio, mi área financiera, mi área profesional. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Porque miren, Jesús estaba lidiando con varios frentes. Estaba en su duelo, estaba viéndole la euforia y el cansancio a sus discípulos, pero también estaba viendo la necesidad de los que estaban alrededor. ¿Qué pasa en el desierto? Muchas veces cuando nos enfocamos en nuestro desierto, ese desierto, esa batalla que estamos librando, se convierte en un ídolo en nosotros y dejamos de ver lo que está a nuestro alrededor. Jesús, ¿qué hizo? Bueno, ya lloré, suelto esto, bueno, ya los escuché, pero ahora vamos a atender acá. Si usted y yo estamos hoy en una prueba, yo le digo, sírvale al Señor. No haga un ídolo de su batalla, no haga un ídolo del desierto. Llore lo que tenga que llorar, pero ya levántese y haga lo que Dios le esté diciendo hacer. Si tiene que ir a llamar y pedir perdón, si tiene que ir a restaurar su matrimonio, si tiene usted que ir a animar a uno de sus hijos, si usted tiene que ir a pasar hojas de vida para buscar un trabajo, ¿qué le está diciendo el Señor? No nos quedemos ahí. Jesús no se quedó llorando a Juan el Bautista, y aunque era familiar y era su allegado, ¿el qué hizo? Listo, sí, pero hay más cosas por hacer. ¿Qué le está mandando Dios a hacer en medio de su desierto? Porque Dios está contigo. Dios está ahí en medio del desierto. Versículo 35. Voy a la palabra. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, 2 puntos. El lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, pues no tenemos que darles de comer. ¿Qué estaban viendo los discípulos? ¿Qué consejo le estaban dando a Jesús? Bueno, échelos, ya está tarde, todos tenemos hambre, ay, no, ya esto ya está el colmo que ya les dimos mucho. Pero ellos estaban viendo ¿qué? Ellos solamente veían lo material, veían el obstáculo, la limitación humana. La palabra de Dios dice en Juan 6:37, a todo el que llega a él no lo echa fuera. Porque Jesús sabe la necesidad, sabe qué estaba lidiando esta gente, qué necesitaban. Él sabe, Dios está con nosotros en medio de la batalla, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Dios está con nosotros. Él no nos va a decir como los discípulos, bueno, lárguese, ya es hora, ya no te quiero escuchar más, ya lloraste suficiente, ya muchas peticiones por el día de hoy, no más. No, Él tiene todo el tiempo, Él tiene la eternidad para inclinar su oído y escuchar mi clamor. Él tiene todo el tiempo para sentarse al frente mío y decirme, entrégame tu dolor, entrégame tu corazón, entrégame tu lucha, entrégamela, ya no te aferres más, no hagas un ídolo de esta batalla, no más. Suéltalo. En medio de este desierto quiero darte libertad. En medio de este desierto yo te quiero revelar cosas nuevas y diferentes. En medio de este desierto yo quiero proveer para ti. ¿Pero qué veían los discípulos? Y me impacta como el Señor les dice en el versículo siguiente, en el 37. Respondiendo Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos se quedan, ¿what? ¿Cómo así? Ellos dijeron que nosotros vayamos, les demos de comer, ni siquiera 200 denarios alcanzaría para darle de comer hasta 5,000 personas. Entonces ellos empiezan, los apóstoles, ojo con esto, ellos ordenan, o sea, le sugieren a Jesús, díganle que se vaya, que no hay de comer, que ya está muy tarde, pero ellos no veían ni entendían, pensaban que no tenían ni el dinero, todo lo veían limitado. O sea, en su humanidad no había soluciones, no había estrategias, no había el cómo. Yo creo que los discípulos le dijeron, pero a ver, Señor, mira la hora que es, restaurantes, ¿cuáles restaurantes? No hay nada cerca si estamos en un lugar lejos, solo, desértico. ¿Quién nos va a preparar comida para 5,000 personas y más? ¿Dónde, Señor? O sea, no hay forma. Según nuestras matemáticas humanas, nunca nos va a alcanzar nada. Ni el dinero, ni las oportunidades, y tal vez nunca nos va a sobrar tampoco. Nuestras matemáticas humanas nunca cuadran. Yo no sé si usted ha escuchado a las mamás que son cabezas de hogar, yo no sé cómo hice.
para pagarle el estudio a mis hijos, cómo pagamos las cosas, o cuando, por ejemplo, nosotros que teníamos nuestros 3 hijos y en algún semestre los 3 alcanzaron a estar en la universidad, y hoy podemos mirar atrás y decir, no, es que no sabemos cómo pagamos esas 3 universidades, no entendemos en nuestras cuentas matemáticas, nuestro dinero se multiplicaba, porque solamente Dios lo podía hacer. Jesús quería que ellos desarrollaran, estos discípulos, estos apóstoles, una fe en toda situación. Pónganse en estas. Ellos venían, estos apóstoles, estos que le estaban sugiriendo a Jesús, bueno, despáchelos porque no hay con qué darles de comer. Como que uno dice, pero espérese un segundo, si no fueron los mismos discípulos que él ungió, apartó, les dio autoridad. Ellos vieron la gloria de Dios días antes, vieron levantarse en enfermos de una cama, hogares restaurados, vidas libres de ataduras demoníacas, vieron gente diferente. ¿Qué pasó? ¿Dónde les quedó la fe que ellos tenían en ese lugar? Y llegan acá y se enfrentan a 5,000 con hambre, y ellos dicen, no, pero es que no hay, no tenemos, no hay el cómo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Eso nos puede llegar a pasar a nosotros. Jesús quería que ellos desarrollaran una fe en toda situación, en toda. ¿Qué pasa? Que a veces se nos olvida. Cuando yo conocí de Dios, Dios empezó a restaurar mi corazón, que tenía muchos vacíos, muchas heridas, muchas cosas había vivido muy traumáticas, y Él estaba sanando mi corazoncito. Y yo empecé a creer en un Dios sanador, sanando mi cuerpo, pero me estaba costando creer que Dios podía sanar mi matrimonio. Me estaba costando creer que el mismo Dios que me había sanado mis emociones podía restaurar mi matrimonio. Me estaba costando creer que el Dios que estaba proveyendo en ese momento en todas mis cosas financieras podía restaurar mi relación con mi mamá. Porque recuerden que los que saben mi historia, mi mamá pues me ha regalado, no nos hablábamos, ella aparece en mi vida y a mí me cuesta mucho poderla perdonar. Solamente Jesús me capacitó con su perdón y pude. Pero en ese momento yo decía, no, es que el Dios que me sanó, yo no creo que pueda hacer esto. Y a veces nos pasa lo mismo que los apóstoles. Creemos que el Dios que hizo un milagro hace 2 años, hace 6 meses, hace un día o hace tantos años, no puede hoy hacer el mismo milagro. Entonces condicionamos a Dios, condicionamos su poder. Y aquí Jesús nos está mostrando a nosotros también como a los apóstoles, si es el mismo Dios, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Tenemos que declararlo, Dios es un Dios integral. Él quiere sanarnos no solamente nuestra área sexual, Él también quiere sanar nuestra área financiera, pero también quiere restaurar nuestra relación con nuestras mamás, nuestros papás, nuestros cuñados, suegras, pero también quiere bendecir nuestros hijos. Es el mismo Dios, porque Dios es solo uno y está conmigo en todo tiempo, en el pasado y en el presente, y va a estar en mi futuro. Pero a veces nos pasa como los apóstoles, cuando ya pasa el tiempo, se nos olvida que Dios tiene el control. Se nos olvida que el mismo Dios que controló ese pasado es el mismo que hoy puede darme soluciones en medio de mi prueba y de mi desierto. En Daniel 2:21 dice, lo que pasa en el mundo está bajo su control. Lo que pasa en mi vida y en mi mundo alrededor, Dios lo tiene bajo control. Es el mismo Dios del pasado que me sacó de las drogas, que me pudo haber sacado del alcohol, que me sacó de una infidelidad. Es el mismo Dios que hoy me puede dar la victoria en alguna atadura que estoy lidiando o en algún problema con uno de mis hijos. Es el mismo Dios. Yo creo que todos estos apóstoles estaban en ese cuestionamiento, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Pero cómo le vamos a dar de comer? No, es que, o sea, el mismo Dios y la unción que nos dio para sanar, yo creo que no, pero es que ¿cómo multiplicamos? ¿A qué restaurantes vamos? ¿A qué cocinero les preguntamos? No, pero ¿cómo hacer? Yo creo que ellos estaban allá en una maraña de pensamientos, y eso nos puede estar pasando a nosotros. Y el Señor les dice, bueno, ¿cuántos panes hay y cuántos peces? Vayan, miren a ver, entre todos estos 5,000, a ver quién. Dice en Juan que Felipe fue el que dijo, pero Señor, solo hay 5 panes y 2 peces, a ver. Y el Señor dice, ok.
¿Qué pasa? Que en medio de que tenemos esos 5 panes y esos 2 peces, vemos tan poquita la provisión, vemos tan poquita la presencia de Dios, vemos tan poquito el poder de Dios. Lo vemos tan poquito. Cuando yo escucho a las mujeres que me llaman, mira, es que estoy re mal, me está pasando, yo le digo, ¿cómo es tu Dios? En este momento, ¿cómo es el tamaño de tu Dios? No, es que yo veo a Dios muy chiquito y el problema grande. Ahí perdimos la confianza que habíamos ganado cuando nos convertimos en cristianos. Cuando llegamos a los caminos del Señor, veíamos que Dios podía transformar, que Dios podía hacer, que Dios podía... Pero va pasando el tiempo y se nos olvida y perdemos esa confianza. Y el Señor dice, o les quería enseñar, que ese mismo Dios que los había ungido iba a hacer un milagro sobrenatural en ese desierto con eso tan poquito que tenían. Es más, si ustedes recuerdan ahí cuando leímos, el Señor cuando comisionó a estos apóstoles, les dijo, no vayan a llevar ropa de más, no vayan a llevar sandales de más, solo lleven un bastón. Es más, ni dinero lleven, porque ¿qué? Ni comida vayan a llevar, porque yo les voy a suplir todo lo que ustedes necesitan en la misión que yo les voy a encomendar. Pues eso mismo hoy nos dice el Señor. ¿Tienes 5 panes y 2 peces nomás? ¿No tienes nada? Tranquilo, en el desierto yo te voy a dar agua, te voy a dar techo, te voy a dar vestido. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Les pregunto, ¿les faltó comida? No, comían inclusive hasta hastiarse. ¿Les faltó ropa? No, dicen que la ropa nunca les envejeció ni los zapatos. ¿Les faltó techo? No, siempre tuvieron una carpa donde dormir, que los cubría del frío, que les cubría la lluvia, que les cubría del sol. No les faltó nada, Dios estaba ahí. Es el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios tuyo y mío hoy. A veces pensamos que estamos solos en este desierto, porque perdemos ¿qué? La confianza en Dios, la perdemos. El viernes yo les hablaba a las mujeres en el grupo de conexión y voy a citar uno de los puntos que yo les compartí a ellas el viernes y está en Juan 6, 35 al 38. Él se llama a sí mismo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Quién es el pan que sacia nuestra hambre? Jesús. Jesús va a ser el pan que yo necesito en este desierto. Es que no tengo novio y estoy sola. Pues Jesús es tu pan. Él va a dar y a suplir el amor que tú necesitas hoy. No es un hombre, porque si tú primero no te llenas del Señor, no va a llegar el hombre perfecto que estás esperando, porque una mujer que no está sana, que no está restaurada, es muy probable que tenga su siguiente pareja y la destruya porque no sabe cómo lidiar con una nueva relación. Entonces, Jesús es el pan que hoy necesita nuestra vida. Él es el que viene a alimentar nuestras finanzas, viene a alimentar nuestras relaciones, porque nos dice perdona, acepta, calla, no digas, es mi pan de vida. Pero en ese caminar se nos va olvidando esa confianza que hemos adquirido. Y confianza recordemos que es creer y confiar plenamente de que Dios está conmigo en toda situación. De 1 a 10. Escriba, ¿qué tanto usted hoy está confiando en Dios? Es que mis hijos están lejos y no... ¿Se está confiando en Dios? ¿De verdad que sí? ¿Está seguro de que Él es el que le va a ayudar a pagar sus finanzas, que va a restaurar el corazón de sus hijos, que va a restaurarle su matrimonio, que va a cambiar el diagnóstico de una enfermedad? Confianza. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Eso les preguntaba a las mujeres del viernes. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Estoy en mi desierto, estoy en mi prueba, estoy en mi dificultad. Bueno, yo les voy a decir lo que a mí el Señor me dijo hace un tiempo. Solo miremos atrás nuestras vidas y veamos en los líos y en los problemas que estábamos metidos. Pensábamos en ese entonces, cuando miramos atrás, usted recuerde cómo llegó a los caminos del Señor. Yo llegué con un hogar destruido, con mi autoestima por el suelo, mi valía no, mejor dicho, era 0.0, y yo decía, no vamos a salir de estas deudas, yo no creo que este matrimonio se pueda restaurar, no, yo creo que mis hijos no se van a poder conectar con Dios. O sea, eran muchas cosas. Cuando yo miro atrás
y veo cómo se fue resolviendo y digo, no, eso solo lo pudo hacer Dios. O sea, solo Dios me pudo sacar de ese lío financiero en el que creía que era imposible pagar todo eso. Solo Dios me pudo sacar. O sea, cuando miremos atrás, de dónde Dios nos sacó, qué solucionó, cómo nos sanó, cómo nos liberó de una atadura, ahí nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y decir, el mismo Dios que me sacó en el pasado del alcohol, hoy me va a sacar de esta deuda. El mismo Dios que años atrás me restauró mi matrimonio, puede hoy restaurar mi relación con. Por eso puedo decir, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Cuando yo miro atrás y veo de dónde el Señor me sacó y me ayudó a solucionar todo eso. ¿Cuántos estábamos sin trabajo cuando el Señor llegó a nuestras vidas? Y llegó una oportunidad laboral y dijimos, Señor, sí, tú eres real, me abriste esa puerta, pensé que no iba a conseguir trabajo. Gracias, Señor. Ahí en ese desierto yo te conocí. Ahí, Señor. Mi confianza se ancló al Señor en medio de un desierto. En medio del desierto Él nos da descanso, nos da soluciones, nos da la provisión. Yo les pregunto, también quiero que lo escriban. Ahí van escribiendo las preguntas, ¿cierto? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho desde el día en que usted conoció de Dios hasta el día de hoy? Usted me dirá, no, pues que llevo un año. Bueno, ¿qué milagros ha hecho en un año? ¿Qué milagros ha hecho en 8, en 5, en 20? ¿Qué milagros Dios ha hecho? Ah, sí, yo era alcohólico, ya no. Era mentiroso, ya no. Yo robaba, no, ya no. Ah, yo veía pornografía, no, ya no. Uy, no, yo sí que criticaba, juzgaba y hacía, no, ya no. ¿De dónde? ¿Qué milagros? Porque todos esos son milagros. El podernos levantar y no necesitar un tanque de oxígeno, ya es un milagro. El hecho de que pasó este COVID y que no nos tocó, y si nos tocó no nos mató, fue un milagro de parte del Señor. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas deudas el Señor le ayudó a pagar? ¿Le restauró su matrimonio? Eso es un milagro. Tendremos confianza de mirar un futuro y saber que el mismo Dios que hizo y transformó nuestro pasado está hoy y va a estar en mi futuro también. Ahí está mi confianza. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón. Confía en el Señor. Digámosle, Señor, no tengo trabajo, pero yo confío en que tú me vas a abrir mañana la puerta. Señor, tengo todas estas deudas, pero yo confío en que tú me vas a dar el cómo pagar todo esto. Me vas a dar gracia con los bancos, con las personas, Señor. Señor, este diagnóstico dice que tengo esto, pero yo confío en que tú vas a cambiar este diagnóstico. Confío en Dios. Vuelvo a mi historia y yo quiero que aquí, en este punto que estábamos hablando, piense de verdad y crea con todo su corazón que el mismo Dios que le cambió en un pasado, le puede cambiar hoy su presente y le va a transformar su futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios ha estado con usted en su pasado y está hoy en su presente y va a estar con usted en el futuro. Entonces, conclusión, Dios está conmigo. Vamos al versículo 41. Dice que entonces levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y repartió los 2 peces entre todos. Comieron y se saciaron. Jesús aquí nos muestra que le da toda la gloria a Dios. Por eso poquito que había, le dio la gloria a Dios. ¿Será que nosotros también le damos la gloria al Señor? Gracias, Señor, porque no hay sino media libra de arroz. Gracias, Señor, porque hoy no hay para carne, pero bueno, hay un huevo. Señor, gracias porque aún vivimos en casa rentada y no tenemos la propia, pero te doy gracias por esta casa rentada, porque es hermosa, la voy a poner bonita, la voy a limpiar, la voy a poner bien hermosa para ti, porque tú habitas aquí. ¿Será que nosotros le estamos dando las gracias al Señor? Por eso poco que estamos teniendo en este momento, es que es tan poquito el sueldo que tengo. A veces podemos ganar millones y nunca va a alcanzar, porque si no tiene la bendición de Dios, no se va a multiplicar. Yo veo familias aquí del ministerio, que sus sueldos no es que sean unos sueldos, pero Dios multiplica de una manera sobrenatural. Y más cuando empezamos a servirle al Señor. Anoche hablábamos eso con una de las ovejas de aquí del ministerio, una de las mentoras, y ella llegaba a una conclusión, las dos llegábamos a la misma conclusión: cuando nosotros le servimos al Señor, nuestros nombres están escritos en la nómina del cielo. Y yo le decía, yo puedo decirte que por años
Yo no he recibido en una nómina aquí de la tierra un salario, una quincena, una prima, nada. Yo puedo decir, yo le sirvo al Señor y Él me bendice de una manera sobrenatural. He aprendido que eso poquito que tengo, lo bendigo, se lo consagro a Dios, le doy la gloria a Él y Él en su momento lo va a multiplicar. ¿Será que nosotros estamos bendiciendo eso poquito? Es que ese trabajo, por cierto, sí, ese trabajo que tengo, ese jefe, es que si yo tuviera un mejor trabajo, ahí ya lo está maldiciendo. Ahí está ya, mire ese sueldo que le dan a uno en esta empresa, ahí ya está maldiciendo. Es que por cierto, si esta casa me tiene aburrida, esta casa, es que si yo tuviera una casa más grande con no sé qué, sería feliz. No, porque si no somos fieles en lo poco, Dios no nos va a poner sobre lo mucho. Entonces, aprendamos de Jesús, que Él que hizo, levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, gracias, bendigo esto, Señor, para tu gloria y para tu honra, lo bendigo. ¿Será que eso nos estará pasando a nosotros, que no lo estamos haciendo correctamente? Porque si estamos en un desierto, démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque este desierto me está cocinando, me está bronceando, me estoy quemando. Gracias, porque aquí yo puedo cerrar mis ojos. Mire, yo he vivido desiertos muy duros, yo les puedo decir, muy duros, pruebas muy duras. Y yo he tenido que cerrar mis ojos en el desierto y decirle, necesito sentirme en pastos verdes, Señor. Necesito beber agua fresca hoy. Necesito un masaje desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, Dios. Yo necesito saber que en medio de esta prueba tú estás conmigo. Yo necesito abrazarme a ti. Yo necesito decirte que esto me está doliendo hasta el extremo, Señor. Pero aquí en este desierto, Señor, yo te doy gracias porque tú eres mi paz, tú eres mi descanso en medio de esta dificultad. Tú estás conmigo, Señor. Gracias porque en este lugar desolado, en esta prueba, tú estás conmigo. Cuando yo abro mis ojos, créanme, yo siento algo diferente. Yo siento que me conecté con el que me tenía que conectar y le lloré al que le tenía que llorar y le clamé al que tenía que clamar y leo la palabra y Él me habla. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Hay un versículo que a mí me encanta y que es de mis favoritos de toda mi lista y está en el Salmo 17:8, si no estoy mal, el 8 lo tengo ahí, pero el Salmo 17 dice, cuídame como a la niña de tus ojos. Cuídame como a la niña de tus ojos en medio de este desierto, que mi corazón no se pierda, que yo no me aleje de ti, que yo no deje de creer en ti, que yo no deje de alabarte, que yo no deje de servirte en medio de este desierto, Señor, sino que en este desierto, en esta prueba, yo me enamore, me apasione, que tú seas el centro de mi vida, porque si tú eres, Señor, el centro, todo lo demás va a venir por añadidura. Todo va a venir y me darás respuesta de qué tengo que hacer en esta situación. Y lo más lindo como termina el versículo, guárdame bajo la sombra de tus alas. Imagínense en medio de toda una prueba yo poderme meter bajo la sombra de las alas del Señor y decir gracias porque siento paz, siento descanso. Gracias, porque estaba tan cansada, Señor, que encuentro descanso. Gracias. Yo le tengo que decir al Señor eso. De lo contrario, créanme que no podría hacer muchas cosas de las que el Señor me manda hacer. Si no voy diariamente allá debajo de esas alas. A veces no, necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra, necesito una pepa para dormir, para relajarme, No, lo que necesito es nueva era, yoga, abrir la mente, dejarla en blanco. Nada de eso. Porque vamos a la fuente, al que nos creó y nos conoce, al que sabe lo que nosotros necesitamos. Allá en ese desierto es donde Él se quiere revelar. Y concluyo con el versículo 43. Y recogiendo de los pedazos salieron 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y todo lo que sobró, y llegan a la conclusión, alimentaron a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea, calculen, eran 5,000 hombres. Súmele que bueno, habían unos casados porque habrían unos solterones por ahí, entonces súmele ahí. Pero entonces también ya tenían chinitos, tenían sus hijitos. Entonces, ¿cuántos más eran? Entonces, calcúlele por ahí 8,000. Y fuera de todo le sobraron 12 cestas para cada uno de sus discípulos. ¿Y saben qué es lo que me cuestiona ahí? Que, bueno, razono en mi humanidad. Digo, oiga, pero a Jesús lo mandaron sin nada.
Él pensó en los 5,000, él pensó en todos. Y hasta en los 12, que cada uno de los discípulos se llevara su canastica para su casa, tuviera que comer. Pero él no pensó en él, él lo dio todo. Porque Él es el pan de vida en medio de un desierto. Él es la paz que necesita nuestra alma. Él es el alimento que hoy necesito, el descanso que necesito en medio de este desierto. Aprendemos que cuando Jesús es nuestro pastor, su bendición no es escasa. Su bendición no es limitada. Yo recuerdo, yo vengo de una familia con muchos, ¿saben? Pues éramos tan pobres, que bueno, no teníamos que comer literal. Y por eso nos regalan a todos, a estos 8 niños, nos cogen y nos regalan. Y no teníamos ni una cama donde dormir. Recuerdo en mis pocas cosas, era un sofacito viejo y ahí nos arrunchábamos los niños a dormir. Cuando yo voy creciendo, llego a una familia donde todo me lo tenía que ganar a punta de trabajo. Desde los 8 años yo empiezo a trabajar. Y si trabaja, hay zapatos. Si trabaja, hay para el colegio. Si trabaja, hay para 2 mudas de ropa al año. Eso era un canje así. Y ya a los 18 años yo me voy a vivir a Bogotá, sin conocer Bogotá, a la deriva, pero yo solo sabía que quería salir adelante y que quería ser otra persona diferente a la que tal vez Satanás había planeado en mi vida. Y resulta que con el caminar conozco a mi esposo, conocemos del Señor y me hablan de un Dios que en medio del desierto bendice, provee, sana y da paz. Y yo no lo podía creer porque yo decía, si yo no trabajo, no como. Así de sencillo. Si yo no hago, Dios no me va a venir a traer las cosas. Y me costó mucho poder creer que Dios es Dios en todo y que está conmigo en todo, que es mi sanador, pero que es mi proveedor, que es mi paz, pero que es mi esposo, que es el papá de mis hijos, pero es mi descanso en la tormenta. Eso, ¿por qué? Porque con Dios es así. Dios se va a revelar a nosotros de diferentes maneras. Solamente dispongamos nuestro corazón y nuestros oídos a lo que Él quiere darnos en este tiempo y en este momento. Yo he tenido que aprender, y en algún tema yo les contaba en una prédica, que mi esposo me compraba para conquistarme porque estábamos agarrados de las mechas y él dijo, no, le voy a comprar el bolso más caro, con esta la mato, con esta se enamora de mí otra vez. Y él llegaba con el bolso caro y yo miraba ese bolso y yo me lo ponía y yo decía por dentro, no, es que yo no me merezco esto es muy caro. Además, ¿qué van a decir los clientes? Que quién sabe, yo estoy metida en el narcotráfico usando ese bolso tan caro, no, yo mejor lo guardo y entonces me regalaba unas pulseritas de oro y yo también me ponía las pulseras, ay, divina, yo nunca había tenido una pulserita de oro, qué linda, pero yo llegaba de un cliente y escondía la pulsera o me la quitaba, no, que van a pensar que yo quién sabe en qué negocios estoy, que mire, usando una pulsera, o sea, era indigna de una bendición de Dios, me sentía indigna, porque siempre me dijeron otra cosa, viví otra cosa en mi familia, pero créanme que cuando yo cerré un día los ojos en ese desierto y le dije, Señor, yo necesito que tú quiebres estas mentiras que yo he creído de ti, yo quiero creer que tú has estado conmigo siempre, que tú me has defendido y que hoy tú me bendices y que mañana ya está en tus manos, Señor. Y créanme que cuando empecé a trabajar en mi mente y en mi corazón en eso, mi historia cambió. Yo les puedo decir, yo le doy tantas gracias a Dios la casa que me ha dado, porque yo me paro en esta casa cada mañana y le digo, gracias porque tú me prestas esta casa para vivir y yo te la voy a cuidar, Señor, yo te la voy a cuidar y la voy a consentir porque pues es tu casa, Señor, gracias porque tú me pones a servirte, gracias porque siendo bien bruta, supuestamente bruta y no daban 5 por mí, a ti te plació que yo hoy sea un instrumento en tus manos para bendecir a otros. Entonces yo quiero que usted cierre los ojos y vamos a orar.